Tratados de paz al terminar la Primera Guerra Mundial. Para el término de la guerra, se redactaron varios tratados de paz que llevaron el nombre del barrio parisino en donde se firmaron. De manera general, poder decir que el contenido de los tratados fue el siguiente: Tratado de Versalles, pérdida de las colonias africanas de Alemania, que pasaron a manos del mandato de la Sociedad de Naciones. Parte de territorios alemanes pasaron a poder de Polonia, Bélgica, Checoslovaquia y Lituania. Creación de la salida al mar para Polonia. Pago de indemnizaciones a los países de la Entente. Limitaciones en el ejército y en el armamento. Zonas desmilitarizadas y ocupadas por ejércitos extranjeros. Tratado de Saint-Germain-en-Laye. Disolvió el Imperio Austrohúngaro. Creó Austria. Cedió territorios para crear Yugoslavia, emanada a partir de Serbia, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Tratado de Neuilly. Territorios cedió a Grecia, reducción del ejército. Tratado de Trianon. Pérdida de territorios a favor de Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumania, reducción del ejército. Tratado de Sèvres. Territorio cedido a Grecia, Francia, Inglaterra e Italia. Independencia de algunos otros territorios como Mesopotamia, Palestina y Siria, que quedaron bajo mandato inglés y francés. También reducción de su ejército. Cabe aclarar que el pueblo turco rechazó el tratado, encabezado por su líder Kemal Atatürk. Lograron recuperar parte de sus territorios en Asia y en Europa, por medio del Tratado Lausana en julio de 1923. Los tratados fueron considerados injustos por parte de los vencidos y dejaron sentimientos de odio y venganza en los pueblos que sufrieron. Además de los tratados de paz, las naciones vencedores acordaron crear un organismo que se encargara principalmente de conservar la paz. Este se llamó Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones. Fue un organismo internacional creado a partir del documento conocido como los 14 puntos, que presentó Thomas Woodrow Wilson, presidente norteamericano de 1912 a 1919, ante su Congreso el 8 de enero de 1918. Dicho organismo fue creado en abril de 1919, a instancias de los países vencedores en la Primera Guerra Mundial, para resolver los problemas entre los países y conservar la paz. Tuvo su sede en la ciudad de Ginebra, Suiza. Entre algunas de sus organizaciones estuvieron creación del Tribunal Permanente de Justicia Internacional y de la Organización Internacional del Trabajo, establecimiento de un sistema para tutelar las colonias de los imperios vencidos, administración de territorios conflictivos, atención a los problemas internacionales, salud, tráfico de drogas, prostitución, cooperación intelectual, seguridad internacional, ayuda a refugiados, solución de diferencias entre países y ayuda a la reconstrucción de algunos países afectados por la Primera Guerra Mundial. Inicialmente formaron parte de la Sociedad de Naciones 45 estados, llegando a ser posteriormente 59. Los Estados Unidos de América no se integraron a este organismo. Desafortunadamente fueron los mismos países los que hicieron que al final este organismo fracasara, pues se invadieron unos a otros o no protestaron atención a las recomendaciones recibidas. La última asamblea de la Sociedad de Naciones se celebró en abril de 1946. En ella se acordó su disolución y la transmisión de sus funciones a la Organización de las Naciones Unidas. El fascismo. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en la Europa de entreguerras, entre 1918 y 1939, creado por Benito Mussolini. El proyecto político del fascismo es instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista, mientras su base intelectual plantea la sumisión de la razón a la voluntad y la acción, aplicando un nacionalismo fuertemente identitario, con componentes victimistas o revanchistas. De un modo destacado y en primer lugar a la Italia fascista de Benito Mussolini, 1922, que inaugura el modelo y acuña el término, seguida por la Alemania del Tercer Reich de Adolf Hitler, 1933. Los regímenes fascistas son considerados como los principales responsables de la guerra que condujo a algunos de los mayores desastres humanos de la historia. El fascismo en Alemania nació racional socialismo. Añade un importante componente racista,
Puede considerarse que el fascismo italiano es totalitarismo centrado en el Estado. El pueblo es el cuerpo del Estado y el Estado es el espíritu del pueblo. En la doctrina fascista, el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. Todo el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. También se pueden encontrar elementos del fascismo fuera del periodo de entreguerras, tanto antes como después. Un claro precedente de este fue la segunda, no ya me equivoqué. El fascismo en Italia. Italia era una monarquía constitucional. En los primeros años después de la Primera Guerra Mundial hubo varios movimientos de tendencia comunista y anarquista. Algunos campesinos ocuparon grandes propiedades. En 1920 los obreros ocuparon las fábricas de Milán, Turín y otros lugares. El gobierno hábilmente negoció con ellos sin reprimirlos, pero la clase media y los propietarios se alarmaron ante su actitud, pues lo consideraron como signo de debilidad. En Italia existieron básicamente dos tendencias políticas, socialistas y fascistas. La tendencia de los socialistas no era aceptada por la clase media, porque se había opuesto a la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial y al término de esta se mostraban antimilitaristas y manifestaban desprecio hacia las Fuerzas Armadas. Repartían propaganda contra los terratenientes y creaban cooperativas de consumidores que perjudicaban a los tenderos. Algunos obreros tenían conflictos con los sindicatos de tendencia socialista. La clase media estaba molesta con el gobierno porque lo consideraban débil y porque no habían podido obtener los territorios que ambicionaban con su participación en la Primera Guerra Mundial. Los socialistas y los fascistas se enfrentaron físicamente en varios lugares de Italia. Las autoridades apoyaron a los fascistas porque tenían temor de los socialistas y sentían simpatía por los fascistas. Estos recibieron el apoyo de política, carabineros, ejército y magistrados. Los fascistas usaban métodos violentos. Fueron presionando hasta que el rey nombró a su dirigente ministro del gobierno. Este dirigente era Benito Mussolini, quien en sus inicios políticos había pertenecido a la tendencia socialista, pero posteriormente cambió hacia el fascismo siendo su promotor. En octubre de 1922, miles de fascistas ocuparon la capital de Italia y presionaron para que Mussolini fuera designado primer ministro. Marcha sobre Roma. El rey Víctor Manuel III lo designó como tal. Hasta 1924, Mussolini mantuvo un régimen semiparlamentario en donde el parlamento había personas y varias tendencias liberales, fascistas, nacionalistas y demócratas. Prometió gobernar respetando las leyes y la libertad, pero para 1928 ya había eliminado la opción y se había convertido en un dictador dentro de un régimen totalmente fascista. Controló los sindicatos, disolvió el planteamiento, canceló la libertad de prensa y los partidos antinacionalistas. Creó un tribunal especial para la defensa del Estado, en el cual bastaba una denuncia del jefe de la policía para que cualquier persona fuera arrestada y condenada a prisión o deportación. Dio más poderes a la política común y creó una policía especial. También trabajó simpáticamente del vicario a través del Tratado de Letrán, en donde la Iglesia Católica obtuvo terrenos, el derecho a continuar a la educación religiosa en las escuelas de las primarias y extender hasta la secundaria, a cambio de su apoyo a Mussolini. En Italia se crearon organizaciones infantiles y juveniles que educaban en el fascismo a los niños y niñas desde los 6 años, buscando el ideal del Estado fascista italiano, personas activas y disciplinarias y militarizadas. Benito Mussolini fue un militar político y dictador italiano, primer mariscal del imperio del 30 de marzo de 1938 al 25 de julio de 1943, líder del Partido Nacional Fascista
del 8 de noviembre de 1921 al 27 de julio de 1943, líder del Partido Fascista Republicano, del 23 de septiembre de 1943 al 25 de abril de 1945. Nació el 29 de julio de 1883 y falleció el 28 de abril de 1945 a los 61 años. Participó en los partidos: Partido Socialista Italiano, de 1900 a 1915, con las siglas PSI, al Partido Fasci Italiani di Combattimento, de 1919 a 1921, al Partido Nacional Fascista, de 1921 a 1943, con las siglas PNF, y por último al partido reconocido con las siglas PFR, de 1943 a 1945. Mussolini se convirtió en un estrecho aliado del canciller alemán Adolf Hitler, caudillo del nazismo, sobre quien había influido. A partir de 1938, el régimen fascista promulgó una serie de decretos conocida como leyes raciales, que introducían medidas discriminatorias y persecutorias en relación con los judíos italianos. Entre 1943 y 1945, el gobierno de la República Social Italiana se hizo cómplice en la deportación a los campos de concentración nazis de numerosos judíos que aún vivían en la Italia ocupada por los alemanes. Benito Mussolini formó una alianza con Adolf Hitler para la Segunda Guerra Mundial. Mussolini se ocupó de los principios de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. La consigna: creer, obedecer y combatir. Impacto del fascismo en México. A partir de la crisis económica de 1929, surgieron numerosos grupos del carácter ultranacionalista y racista. Camisas Doradas en 1935, Unión Nacional Sinarquista en 1930. El fascismo en sus expresiones más tradicionales resurgió en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX, bajo los nombres del neofascismo y movimiento neonazi. El fascismo se originó en la Europa de entreguerras, se propagó por Italia y Alemania y provocó la Segunda Guerra Mundial.